En más de una ocasión hemos escuchado: todas las comparaciones son odiosas. Pues esto es lo que hace precisamente en el Evangelio de este domingo el fariseo. El fariseo se compara con el publicano y evidentemente se equivoca. Vamos a verlo en 4 ideas. El fariseo se atreve a orar a Dios diciendo: Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Yo no soy ni ladrón, ni injusto, ni adúltero. Tampoco soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Evidentemente, el fariseo se equivoca. Y no se equivoca un poquito, se equivoca bastante. Vamos a ver en qué se equivoca el fariseo. El fariseo se equivoca en lo siguiente. En primer lugar, se equivoca al compararse con los demás. No solamente con el publicano, sino también con los demás. En segundo lugar, el fariseo se cree superior a todos. Se cree superior al publicano que está allí presente en el templo, pero no solamente al publicano, se cree superior a todos, porque dice: no soy como los demás. O sea, se cree superior a todos. En tercer lugar, el fariseo también se equivoca porque desprecia al publicano. Dice: yo no soy como ese. ¿Qué nos recuerda esa expresión, yo no soy como ese? ¿No nos recuerda esta expresión al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? Cuando dice: ese hijo tuyo. Ni el hijo mayor de la parábola lo consideraba hermano a su hermano de sangre, ni este tampoco lo considera el fariseo de la parábola de hoy, tampoco considera que sea un hermano suyo, aunque no sea de sangre, pero tampoco lo considera hermano suyo, tampoco le ama, tampoco lo quiere, lo desprecia. Y en cuarto lugar, este fariseo hace de esos pensamientos, tiene el atrevimiento de hacerlo oración. Le está rezando a Dios, está en el templo y le está dando gracias al Señor porque no es como los demás. Le está dando gracias a Dios porque él se cree superior, porque se cree perfecto. El fariseo se equivoca grandemente y también se equivoca porque se siente justificado ante Dios. Se siente justificado porque ayuna 2 veces por semana y paga el diezmo, y por eso se siente justificado. El fariseo no se equivoca un poquito, se equivoca grandemente. Y vamos con la primera idea. El fariseo se cree un santo y es una persona llena de defectos, pero él no es consciente de todos esos defectos que tiene. No es consciente de ello. Cuidado, que aquí ya tenemos la primera lección en el Evangelio de hoy. Que nos puede pasar a nosotros también lo mismo. Creernos a lo mejor muy perfectos, no digo santos, pero a lo mejor muy perfectos, a lo mejor creernos que somos muy buenos, que hacemos todo muy bien, y a lo mejor tenemos muchos defectos. Por eso, en la primera lección que nos da el Evangelio de hoy es que tenemos que examinar detalladamente y cuidadosamente, y yo diría todos los días, nuestro interior. Es importante que todos los días, como aconsejaba San Ignacio de Loyola, hagamos el examen de conciencia. Que examinemos profundamente nuestro interior. Que lo hagamos detalladamente, con tiempo, sin prisas, porque si no tenemos el peligro de caer en el defecto que había caído este fariseo. Ese peligro siempre nos está rondando. Creernos mejores que los demás. Y de hecho, Jesús de esto avisa con frecuencia en el Evangelio. ¿Qué nos dijo él? Cuidado, que vemos la mota en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Por eso, hagamos con frecuencia un profundo examen de conciencia, porque tenemos el peligro de caer en el mismo pecado que había caído el fariseo. Y segunda idea, es totalmente absurdo que nos comparemos con los demás. Porque siempre que nos comparamos con los demás, sea para bien o sea para mal, porque también nos podemos equivocar para mal, pensar que los otros son muy buenos y nosotros somos malísimos, también podemos compararnos ahí, pues tanto como si nos comparamos para bien, como si nos comparamos para mal, en ambas ocasiones
nos equivocamos. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque en la vida de una persona confluyen multitud de circunstancias. Circunstancias que nosotros no las sabemos de los demás. Y a veces me atrevo a decir incluso que no las sabemos ni siquiera de nosotros mismos. Hay muchas cosas que confluyen en nuestra vida, que nos afectan a nuestra vida y a nuestra manera de ser y a nuestro temperamento y a nuestras ideas, que muchas veces no sabemos por qué, de dónde proviene todo eso. Si no lo sabemos en muchas ocasiones de nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a saber de los demás? En la conducta de toda persona entran muchas variables. Por ejemplo, ¿sabemos nosotros las oportunidades que ha tenido una persona en la vida? Todos no tenemos las mismas oportunidades. Y eso ya cambia nuestra conducta. ¿Sabemos nosotros el potencial psicológico que hay en cada uno de nosotros? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Mucho menos en los demás. ¿Sabemos la educación que ha tenido cada persona? No es lo mismo tener a unos padres que se preocupan muchísimo de nosotros, haber tenido unos padres que por las circunstancias que sean no se han podido preocupar mucho de nosotros. No es lo mismo. Todo eso influye en la conducta de una persona. ¿Sabemos los traumas que ha recibido cada persona? Me atrevo incluso a decir, ¿sabemos los traumas que hemos padecido nosotros en la vida y que nos han afectado a lo largo de toda nuestra vida? Todo eso es muy difícil saberlo. La vida es muy compleja. Por eso no podemos ni compararnos con nadie ni juzgar a nadie. No sabemos todas las cosas, todas las circunstancias que confluyen en la vida de una persona para que una persona tenga una conducta o tenga otra conducta. No lo sabemos. Eso lo sabe Dios, pero nada más que Él. Nosotros eso no lo sabemos. Por ejemplo, hay muchos delincuentes que son delincuentes, sí, pero ¿por qué son delincuentes? A lo mejor porque han vivido en una familia desestructurada. ¿Pensamos que nosotros seríamos mejores viviendo las mismas circunstancias que han vivido estas personas? Pues seguramente no. Nosotros juzgamos por lo exterior, por la conducta que vemos en esa persona. Y ahí siempre vamos a ser injustos, porque no tenemos en cuenta todo lo que ha confluido en esa persona. No vemos el interior de esa persona. Y como no vemos el interior de esa persona y todo lo que esa persona ha recibido, no podemos juzgar nunca. El mismo Señor nos dice lo siguiente: al que más se le dio, más se le exigirá. Pero eso solamente lo sabe Dios. Ninguno de nosotros sabemos lo que Dios le ha dado a cada persona. Y me atrevo a decir, y por favor, no te enfades por lo que voy a decir, que tú que estás escuchando esta reflexión has recibido mucho. Y no me llames sábelo todo. ¿Por qué me atrevo a decir que has recibido mucho? Simplemente por el hecho de que le estés dedicando tiempo de tu vida que podías emplear en otras cosas, en escuchar esta reflexión. Eso ya de por sí mismo quiere decir que has recibido mucho de parte de Dios. Como yo para mí tengo que reconocer que he recibido muchísimo del Señor. Unos padres que me han educado en grandes valores. Después en mi vida adolescente, conociendo movimientos apostólicos. Después en mi vida de seminario. Anda, que no he recibido yo palabra de Dios en el seminario, en mi vida sacerdotal. Tengo que reconocer que he recibido mucho de parte del Señor. Y también tengo que reconocer aquello que dice el Señor. A quien más se le dio, más se le exigirá. Tengo una responsabilidad grandísima por todo lo que he recibido, sin duda ninguna. Y en tercer lugar, hay algo que realmente no podemos saber. Por eso, ni podemos compararnos con nadie, ni podemos juzgar a nadie. Y eso que realmente no podemos saber, y es algo importantísimo, son las gracias que hemos recibido. Las gracias que nos ha dado el Señor. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo vamos a saber eso de los demás si ni tan siquiera lo sabemos de nosotros mismos? Eso sí que es algo que realmente nunca podremos saber de los demás y en muchas ocasiones tampoco podemos saber totalmente todas las gracias que el Señor nos ha dado.
A lo mejor nosotros hemos recibido muchas gracias y los demás no, o también puede ser al revés, que los demás hayan recibido más gracias que nosotros y nosotros hayamos recibido menos. Pero lo que sí es seguro, que todos recibimos gracias de Dios, unos más y otros menos, pero todos recibimos gracias de Dios. Dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Si lo has recibido todo, ¿de qué te glorías? San Pablo llega a decir, he trabajado más que nadie. Pero qué curioso, cuando San Pablo dice eso, dice enseguida a continuación, se corrige enseguida. Dice San Pablo, pero no he sido yo, es la gracia de Dios que actúa en mí. Las gracias que hemos recibido de parte de Dios, nunca podremos saberlo, las que han recibido los demás, y difícilmente podremos saber todas las que hemos recibido nosotros. Así que por eso ni podemos compararnos con nadie, ni podemos juzgar a nadie. Y en cuarto lugar, si tenemos la tentación, como el fariseo de la parábola de hoy, porque siempre tenemos un poquito de fariseos, eso siempre. Si tenemos la tentación, como el fariseo de la parábola de hoy, de creernos un poquito superiores, a lo mejor porque, bueno, yo soy practicante y todos mis compañeros de trabajo no son practicantes, o mis amigos con los cuales comparto muchos ratos tampoco son practicantes, y por eso a lo mejor me creo ante Dios un poquito superior, como el fariseo de la parábola de hoy, que ante Dios se creía un poquito superior. O podemos creernos superiores pues porque no somos ladrones, porque no somos adúlteros, y podemos creernos ahí un poquito superior. Cuidado que esto se cuela con mucha facilidad. Si nos llega a pasar esto, yo creo que tiene una fácil solución. ¿Y qué solución es esa? Leer los escritos de los santos. Cuando nosotros leemos los escritos de los santos, escritos de su puño y letra, no digo que otro haya escrito una vida de un santo, sino un santo reconocido por la Iglesia, leer sus escritos. Cuando leemos los escritos de los santos, nos damos cuenta de que lejos estamos de la santidad. Este me parece un remedio eficacísimo para crecer en humildad. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.